Bueno, aprovechando la presencia de la doctora Melissa Peláez Zumba, vamos a continuar con la siguiente ponencia. El tema es ecografía Doppler obstétrica. Ahí tenemos la presentación de la doctora Melissa Peláez. Ella es médico ginecobstetra del Hospital Nacional Docente San Bartolomé y pertenece también al servicio de medicina fetal, ¿no? Adelante, doctora Melissa Peláez. Gracias, doctor. Bueno, nuevamente buenos días con todos. El día de hoy voy a hablar sobre la evaluación Doppler obstétrica. Esta presentación está basada en la guía del 2021 de la ISUOG, que es básicamente habla sobre el uso del Doppler, de la velocimetría Doppler en obstetricia. Y bueno, esta guía cambia un poquito los tópicos que tenía la anterior, los criterios que tenía la anterior para tener una buena onda. Entonces, como aspectos generales, bueno, está evitar el movimiento fetal, los movimientos respiratorios fetales, pedirle siempre a la paciente la contención de la respiración materna. Esto, aunque a veces podamos tener una buena onda Doppler, es súper importante porque hay una gran diferencia. Los que hacen Doppler pueden dar fe de ello, de que si nosotros hacemos una toma, luego otra, existe cierta diferencia entre una y otra. No todos los IPs van a ser iguales. Entonces es muy importante evitar los movimientos fetales, los movimientos respiratorios fetales y pedirle a la madre que siempre contenga la respiración antes de hacer la evaluación. Vamos a tener que, bueno, la insanación debe estar bastante alineada en ángulo cero, en dirección al flujo sanguíneo, para que el equipo, el ecógrafo, pueda encontrar y pueda captar de manera más fidedigna la onda del vaso. Esto nos va a generar mucho error en el caso de que nosotros datemos la velocidad picosistólica. Por ejemplo, si nosotros tenemos un ángulo de 10 grados y no un ángulo cero, tenemos que asumir un error del 2% en la velocidad picosistólica. Si nosotros tenemos un ángulo de 20 grados, tenemos que asumir un error del 6%. Por lo tanto, lo óptimo siempre va a ser tratar de encontrar el ángulo cero, aunque se acepta hasta menor de 30 grados. Pero obviamente tenemos que asumir este porcentaje de error. El volumen de la muestra, en general nos dicen que el volumen de la muestra debería ser del tamaño de la onda. Pero si nosotros encontramos que nuestra onda de Doppler espectral está contaminada, entonces vamos a empezar a reducir el tamaño de la muestra, el volumen de la muestra, para poder tener una buena medición. La velocidad de barrido, acá también, esto es lo que cambia en comparación a la guía anterior, que decía antes que era entre 3 y 5 ondas. En esta nos habla de que debe tener entre 4 y 6, no más de 8, ¿no? La recomendación es hasta 6, no más de 8. La frecuencia cardíaca fetal debe estar entre 110 y 150 y la velocidad de barrido entre 50 a 100 milímetros por segundo. La PRF se debe ajustar al vaso, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una velocidad de repetición de flujos muy bajo, entonces nosotros vamos a captar flujos bajos. Le estamos diciendo al ecógrafo que necesitamos que nos muestre todos los vasos que tengan velocidades pequeñas. Pero si por ahí está cruzando un vaso con una velocidad alta, el haz del ecógrafo no va a poder determinar si el flujo de sangre está alejándose o acercándose al ecógrafo. Es por eso que es necesario que nosotros alineemos la PRF hasta poder evitar el aliasing. La onda debe llenar el 75% de la pantalla y debe ser reproducible, ¿no? Entonces,
con todos los aspectos generales que acabo de mencionar, debemos por lo menos sacar 3 ondas y finalmente informar la que tenga la velocidad de onda más alta. Otra sugerencia que nos da esta guía es no invertir la onda, mantener la dirección, ¿no? Es algo que nosotros probablemente siempre corregimos, pero la idea es no invertir la onda. Los vasos que nosotros vamos a evaluar, tenemos la evaluación de la arteria uterina. La arteria uterina va a estar en la unión cervicocorpórea del útero. Las velocidades en sí no son algo que querramos saber, no es una información necesaria en esta arteria. La evaluación siempre debe ser semicuantitativa. Si bien es cierto, el índice de pulsatividad es lo que nos va a dar la mayor información, de todas maneras, la guía también recomienda que debemos informar la presencia de la muesca protodiastólica, ¿no? El notch. En primer trimestre nosotros podemos encontrar podemos medir el IP de la arteria uterina utilizando la técnica transabdominal o por vía transvaginal. Nos hablan básicamente que cualquiera de las dos está bien, particularmente en primer trimestre, particularmente se me hace más sencillo la vía transvaginal, pero ambas están bien aceptadas. Nosotros tenemos que, por ejemplo, en el caso de la transabdominal, encontrar un corte sagital del útero, identificar el canal cervical y desplazar lateralmente hasta el plexo paracervical. Girar para poder encontrar todo el ascenso de la arteria hacia el cuerpo uterino y buscar la arteria, el vaso que tenga una mayor velocidad. Y ahí vamos a encontrar a la arteria uterina, ¿no? Entonces, ese pequeño dato de que al ingresar al útero, la arteria uterina, sabemos que se va a ramificar en la arteria arqueada. La diferencia entre la arteria uterina y la arteria arqueada es que la arteria arqueada va a tener una menor velocidad picosistólica menor de 60. Entonces, cuando nosotros tengamos una onda que tiene una velocidad picosistólica menor de 60 milímetros de mercurio, vamos a saber que no es la arteria uterina, no es una buena toma, o si nos llega al consultorio una foto con estas características, sabemos que no es una buena toma y que deberíamos repetir el examen. Otra variante para poder encontrar el Doppler de la arteria uterina es también haciendo un corte transversal. En caso de la técnica transvaginal, con la vejiga vacua, vamos a tener la imagen del cuello del útero, como si fuésemos a medir la longitud cervical. Nos vamos a mover lateralmente para poder encontrar el plexo paracervical y vamos a encontrar a la arteria uterina, la cual generalmente tiene una forma bastante ondeada. Con esto tenemos que tener cuidado y darnos cuenta cómo va el recorrido de sangre, cómo es el flujo, si el flujo es cráneo-caudal o es caudocraneal, porque si es cráneo-caudal, entonces deberíamos entender que lo que estamos insonando es la arteria cérvico-vaginal, ¿no? Entonces este es el cuidado que tenemos que tener. En el caso de la evaluación transabdominal, en el tercero y segundo trimestre, todos van a ser, obviamente por vía transabdominal, la medición de esta arteria. Vamos a encontrar el plano sagital del útero, vamos a lateralizar de manera parasagital, vamos a identificar la arteria ilíaca y de manera perpendicular cruzando vamos a encontrar la arteria uterina. Ajustamos la posición para poder tener el ángulo cero, ajustamos el volumen de la muestra y vamos a colocar este volumen de la muestra
a 1 centímetro por debajo del cruce. ¿Para qué? Para no tener el problema de insonar por ahí a la arteria arqueada que va a estar por encima del cruce. La arteria uterina izquierda a veces es más complicada de poder insonar por la dextrorrotación del útero. En el caso de la arteria umbilical tiene un flujo desde el feto hacia la placenta y tenemos que entender que conforme avanza el flujo de sangre va a aumentar la pulsatibilidad. Es decir, si nosotros lo tomamos muy cercano a la placenta, vamos a tener unos índices de pulsatibilidad más altos. Y lo contrario si es que lo tomamos muy cerca al abdomen del feto. Por lo tanto, por consenso, debemos tomar esta muestra en un asa libre. ¿Qué pasa si es una arteria umbilical única? Existen tablas para arteria umbilical única. ¿Y en cuál de las dos arterias las vamos a medir? Bueno, existen también anastomosis entre estas dos arterias, que lo que van a hacer es hacer similares las presiones en ambas arterias. Entonces no debería haber diferencia. Por ejemplo, esta toma es malísima, ¿no? El Doppler espectral, la onda del Doppler espectral, está demasiado pequeña, no ocupa el 75% del espacio. Cuando vemos la foto en Doppler color, también podemos ver que tiene demasiada profundidad. Cuando hay mucha profundidad, el ecógrafo se esfuerza más y la imagen no tiene tanta calidad. Por lo tanto, nosotros debemos insonar solamente el vaso que nosotros necesitamos. Por ejemplo, esta sería una buena toma. Se ven una adecuada cantidad de ondas, un buen ángulo cero, está insonando solamente la arteria que nosotros queremos medir. En el caso de la arteria cerebral media, vamos a buscar primero el plano transtalámico. Una vez obtenido el plano transtalámico, vamos a bajar de manera caudal hasta poder encontrar las alas del esfenoides. Una vez que tengamos las alas del esfenoides, magnificando la imagen, vamos a utilizar el Doppler color para poder ver el polígono de Willis. Una vez que encontremos el polígono de Willis, vamos a determinar cuál es el nacimiento, ¿no? Cuál es el tercio proximal de la arteria cerebral media, y es ahí donde vamos a colocar nuestro volumen de la muestra. La idea es que si nosotros, por ejemplo, si nosotros nos alejamos de la carótida interna, la velocidad pico sistólico va a disminuir, ¿no? Entonces vamos a tener una toma no adecuada. El ángulo siempre debe estar en ángulo cero. No debemos presionar la cabeza del feto, porque si presionamos mucho la cabeza del feto, aumenta la velocidad pico sistólica, disminuye la velocidad al final de la diástole y aumenta el índice de pulsatividad. Entonces son estas cosas que tenemos que tener en cuenta para que nosotros podamos tomar una buena muestra. En este caso, la guía nos habla de que debemos obtener entre 3 y hasta 9 ondas. ¿Por qué? Porque la velocidad picosistólica vamos a tener que observar que todas estén alineadas, que lleven más o menos la misma velocidad y para poder tener un promedio de todas ellas. En el 30% de los casos existe una diferencia entre observadores. Esta diferencia puede ser hasta de 0.51, ¿no? Que en realidad es bastante entre un IP y otro. Con
intervalo de confianza al 95%, entre más 0.91 a menos 1.14. Entonces, sí existe una variación que no es pequeña entre observadores. Por eso la guía también nos habla de que esta arteria es un poco más complicada, es más difícil de reproducir entre observadores. Por lo tanto, nosotros tenemos que sacar varias tomas para poder escoger la más adecuada y tener todos estos criterios bastante alineados. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que el operador que sacó esta foto tenía alineado en ángulo 0 la arteria cerebral media, pero la arteria cerebral media distal, ¿no? Que es completamente válida. Se puede hacer, ¿no? Y está correcto. Mientras tenga el ángulo 0, es mejor tenerlo así. En el caso del ratio cerebroplacentario, el ratio cerebroplacentario nos va a maximizar, va a amplificar el efecto hemodinámico anormal. Ya sabemos la teoría de la redistribución de flujos, ¿no? Que cuando hay una hipoxia, la arteria umbilical disminuye, bueno, aumenta su presión, y para tratar de proteger el cerebro existe una vasodilatación, por lo tanto hay esta inversión de flujos. Que probablemente si yo saco solamente la arteria umbilical o saco solamente la arteria cerebral media, no voy a notar. Pero al hacer el ratio, este efecto hemodinámico se va a amplificar y yo lo voy a poder ver de manera más notoria, ¿no? Entonces, justo nos hablan de este estudio en el que evaluaron ovejas y encontraron que el ratio cerebroplacentario era el que más se correlacionaba con la presión de oxígeno en estos fetos de ovejas. El ductus venoso, para poder tener el ductus venoso está aceptado tanto el corte sagital medio y el transversal. Sin embargo, la guía también nos habla de que la preferencia va por el corte sagital medio, porque no va a tener tanta contaminación de las hepáticas, ¿no? Entonces vamos a tener una mejor lectura, y es lo que recomienda. Bueno, el ductus venoso es aquel vaso que conecta la vena umbilical con la vena cava inferior. La forma de su onda suele ser trifásica. Existen algunos registros bifásicos o no pulsátiles que también se pueden ver en fetos sanos. ¿Cómo identificamos bien el ductus venoso? Las velocidades son altas, van a estar entre 55 a 90 centímetros por segundo. Y esto es más común en la segunda mitad del embarazo. En la primera mitad suelen ser un poco más bajas. Ok, eso sería todo. Gracias. Algo que de repente no comenté tanto es los usos del Doppler. Existe evidencia actualmente de que el Doppler de la arteria cerebral media y el índice cerebroplacentario van a estar alterados en aquellos bebés con peso normal, pero que tienen un desenlace no bueno, ¿no? Aquellos bebés que nosotros estamos llevando el trabajo de parto y simplemente empiezan a presentar líquido verde o empiezan a desacelerar. Fetos que aparentemente son normales, pero que nos generan nos generan sufrimiento fetal y al final nos hacen correr, ¿verdad? Entonces, sí existe una asociación entre la alteración de la arteria cerebral media y el índice cerebroplacentario. Sin embargo, por ejemplo, es un protocolo que todavía no acaba,
un estudio que se estaba haciendo, el ratio 37, de evaluación de la arteria cerebral media y del índice del ratio cerebroplacentario en bebés de 37 semanas para poder ver si la intervención en estos bebés que tienen alterado el índice va a tener va a ser beneficioso, ¿no? O sea, encontramos la asociación, pero ¿qué tan beneficioso va a ser intervenir a estos bebés? ¿O qué intervención deberíamos nosotros hacer? Bueno, si no hay otra pregunta, una pregunta. Les agradezco por la invitación y espero que disfruten el curso. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Ha sido un gusto. Hasta la próxima.